no necesite reeducarme, sino que necesito mostrarme como verdaderamente soy. Tomo las cosas quizás con una más resignación que el resto de la familia, pero mi señora, mis hijas, son las que realmente lo padecen más cotidianamente a estos momentos. Me hubiese gustado que el fiscal, el abogado patrocinante de la familia Seppi, los abogados, el presidente de la Cámara, los vocalistas, me preguntaran ¿por qué lo hizo Carmona? Ellos saben por qué lo hizo, solo que esa pregunta no se hizo porque lo mío era demasiado obvio. Perdonar no puedo, no soy yo quien tengo que perdonar, sería mi hija quien tiene que perdonar. Hoy comenzó a ventilarse en la Cámara Tercera del Crimen de los tribunales de la provincia el juicio por homicidio simple contra José Roberto Carmona, reincidente de 34 años, que ahora está acusado por la muerte de Héctor Bolea, hecho ocurrido en diciembre de 1994 en la cárcel de Barrio San Martín. Imagínate esto, una tragedia que se podía haber evitado. Es indignante vivir esta situación, de decir cómo puede una persona con semejante currículum andar en la calle como si nada, escaparse de las autoridades que lo traen, cometer el hecho aberrante que cometí con mi hijo. De existir el infierno, no tengo miedo de ir al infierno porque sé que todos mis amigos van a estar ahí. Podríamos decir que Roberto José Carmona fue el ejemplo claro, el beneficiario claro de un sistema permisivo y garantista desde el punto de vista penal y judicial. Si se hubiesen aplicado las leyes y cumplido las condenas en 1986, Roberto José Carmona tendría que haber estado preso y no haber matado y violado a Gabriela Seppi. Allí comenzó su derrotero, porque ya tenía antecedentes gravísimos, había sido condenado antes del crimen de Gabriela a 10 años de prisión. Allí comienza la tétrica historia de Carmona, que mata a 2 presos en la cárcel, intenta matar a uno más y por este sistema putrefacto y garantista le permitían venir a Córdoba a visitar a su esposa con un gasto tremendo por parte de todos nosotros como contribuyentes, y en esa circunstancia termina matando al taxista Bocalón. Claro, fue en el marco de la fuga mientras Argentina jugaba la semifinal del Mundial de Qatar. Él estaba custodiado por 6 guardiacárceles de la provincia del Chaco. Se fugó y sobrevino esta tragedia enorme para la familia Bocalón, porque lo terminó asesinando, pero no solo a él, sino que también después Petete atacó a otras 2 personas en su desesperación por fugarse. Lo cierto es que esta mañana comenzó el juicio en tribunales en medio de estrictas medidas de seguridad, obviamente por lo peligroso que es él. Juanpi Lavice está ahí. Juanpi, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué está pasando a esta hora? Hola, Juanpi. ¿Cómo estás, Petete? Roxana, Cámara Octava del Crimen. Sí, comenzó justamente este juicio, esta primera audiencia contra Roberto José Carmona, este delincuente de 62 años que ya estuvo 38 años preso. Cuarta víctima fue Javier Bocalón, ocurrido el 13 de diciembre del 2022. Hoy hablaron los fiscales, los abogados defensores, los abogados querellantes, y también Roberto Carmona respondió preguntas. Pero antes que nada quiero hablar con la familia de Javier, con Raúl y su abogado Carlos Nagy. Raúl, bueno, sabemos que es un momento muy difícil. ¿Cómo ha vivido este primer día de juicio? Sí, tensionado, ¿no? Y con muchas ganas de escuchar, no solo al fiscal, al doctor Nagy, escucharlo a él hablar, con la frialdad que habla. No sé cómo catalogar una persona de esa, porque lo comentaba recién, que en un párrafo de su alocución decía que si se pudo escapar de otros lugares, ¿por qué acá se escapó? Si estuvo en una granja que se podía ir cuando quería. Y acá dice, y me escapé por el ego. Me fue más fuerte el ego que el amor a su mujer. Escuchame, no sé cómo lo catalogas a una persona así.
Una locura, ¿no? Lo que escuchó en ese sentido, diciendo que, hablando de su hijo, por ejemplo, decirle que prefería el auto a su vida. No tiene, que tenía que haber dejado el auto y no su vida. No defender lo que era de él, defenderlo hasta la muerte. Bueno, muchas gracias, Raúl. Estamos en un momento muy difícil para el papá de Javier. Doctor, bueno, a pesar de que no iba a hacer declaraciones, Carmona respondió algunas preguntas. ¿Qué sensación le queda de esto? Respondió algunas preguntas que son suficientes para contestar los interrogantes que necesitaba el tribunal. Él se autodescribió como una persona lobo, solitario, que pudo más el ego que el amor, un depredador, se dijo a sí mismo. Pero otra cosa que llamó poderosamente la atención, y esto demuestra que no hay arrepentimiento, que es una persona que no se lo puede recuperar, es que a pregunta formulada por la querella de dónde obtuvo el arma criminal, el cuchillo, se lo vendió uno de los miembros ocupados de custodiarlos en la suma de 15.000 pesos, algo extremadamente grave. Otra pregunta formulada por la querella, usted cuando se detenía junto a los 5 miembros del grupo de élite, desde el Chaco a Córdoba, en las estaciones de servicio, entraba al shop, tomaba café, hablaba por el celular, sin ninguna medida de seguridad, recorría los alrededores. Bueno, crónica de una muerte anunciada, claro, y las respuestas a preguntas que el tribunal, ante la ausencia de otros testigos, porque obviamente los que hay son los acusados, hoy puede conocer la historia prácticamente completa. Esta es la cara visible de un hombre que no siente empatía con el dolor ajeno, un auténtico psicópata como se lo describió en las pericias del año 2011, y el Estado que mata por negligente, por desaprensivo, por aplicar de manera no racional la ley, por conceder salidas transitorias a quien no se merece, a un depredador, a un lobo asesino. ¿Lo dice usted, doctor Naye? No, lo dijo él en la sala de audiencia. ¿Qué sintió cuando Carmona lo increpó recién durante su declaración? Me sorprendió. Esto lo describe como una persona que no solamente desafía la ley, a los jueces, sino que no tiene miramientos en medio de un operativo de máxima seguridad en procurar intimidar a la querella. Algo lamentable, algo que lo exhibe en toda su dimensión como un hombre particularmente peligroso. Raúl, ¿quería agregar algo más? En otra de las cosas que dijo, en algún momento dijo que yo dije de la corrupción de allá, ¿no? Creo que mencionó eso, ¿no es cierto? Sí, ¿Lo escucharon ustedes, no? Sí. Negaba que él estuviera involucrado en esa corrupción. Y después dice que le compró el arma a un guardia cárcel. Fíjate que es una cosa que... Incongruencia que vimos hoy. Claro, porque si él dice él dijo. Es decir, la herramienta con la que se asesinó a Javier Rodrigo Bocalón, se le entregaron los que debían cuidarlo. Así de simple, lógica pura. Por eso he pedido investigar a todos y se giren los antecedentes a la Fiscalía de Instrucción como corresponde. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Sabemos que es un momento muy difícil de la familia, lo decíamos, acusado de evasión, robo calificado y homicidio calificado por alevosía, crímenes causa. Esto significa ocultar el crimen, asegurar una respuesta, y la particularidad de este juicio, algo que se da de manera excepcional, tuvo que ver con el cubículo vidriado en el cual estuvo Carmona, de 1 metro por 1 metro de lado, 2 metros de altura, separado del resto de la audiencia, construida especialmente hace algunos días por la Cámara para esto, y además vimos gran operativo de seguridad en los alrededores de tribunales. Recordemos, lo decíamos, este año, 13 de diciembre del 2022, en 2 horas se lo juzga por 3 hechos. El primero, el asesinato de Javier Bocalón, luego que se escapa de las salidas transitorias. El segundo, en el estacionamiento de un supermercado en Félix Paz y Santa Ana, cuando le roba una pareja el auto. Y el tercero, en barrio Parque Vélez Arfiel, quien también roba una alarma y luego termina detenido en Los Naranjos. Para ir cerrando, quería pedirle cómo le va a Andrea, la hermana de Javier, una apreciación de esto que pasó, un resumen. Es muy triste, no sé por qué me sorprendí. Me sorprendí de encontrarme con semejante personaje.
muy doloroso de escuchar con tanta frialdad como alguien mata a otra persona sin nada, sin sentir, sin arrepentirse, pero bueno, era más o menos a lo que nos íbamos a encontrar. Pensamos que no iba a declarar, que no iba a hablar, lo hizo, y esto llevó también a algo que nosotros venimos reclamando hace mucho, desde que falleció Javier, que es, esto no es de acá, esto viene desde Chaco. Y él apuntó a eso también. Entonces, no vamos a parar. Javier no va a estar más con nosotros, pero no vamos a parar hasta tener justicia. Muchas gracias, Andrea, la mamá de Javier Bocalón. Entonces, lo comentamos, y justamente Roberto Carmona recién hace algunos minutos acaba de terminar de responder algunas preguntas. Hice algunas anotaciones rápidas para comentarle y después mostrarle lo que decía. Dijo que le decía a Nayi, cuando le hicimos la pregunta del por qué termina enfrentándose con Nayi, le dice esto al doctor Nayi Carmona: culpa de gente como usted mandé a muchas personas a conocer el Señor. Admitió que se fugó, que salió por la puerta principal de la casa de su esposa, que dentro de un televisor en Chaco, él cargó su cuchillo y lo ocultó en ese televisor que trajo hasta Córdoba. Pagó 15.000 pesos por ese cuchillo a su celador, según comentó Carmona. Y además, por último, dijo que no se sentía arrepentido porque eso no iba a cambiar nada, y que Javier Bocalón eligió el auto antes que su vida, que las últimas palabras fueron: no me mates, no me quites el elemento de trabajo, pero de igual manera Carmona lo asesinó. Si les parece, vamos a escuchar un fragmento de esto. Hay alguien que tienen que juzgar, en el mejor de los casos, es a mis jueces, porque son ellos los que se equivocaron, tal vez. Sin embargo, estuve durante 9 años saliendo de salida transitoria, con una entrega completamente lícita y de buena conducta. Pero la desidia judicial por la que padecí, fue necesario que yo saliera de Córdoba, cumplía 25 años preso en Córdoba, y nunca tuve un concepto, ni un punto de concepto y un punto de conducta. Nunca, siempre pésima cero. Fue necesario que saliera de Córdoba para poder obtener todos los beneficios que da la 24660 debido a la conducta y concepto. Y lo gané. Y estuve en la granja, incluso ese Yatay, y conoce el lugar o no lo conoce. Está prácticamente libre. Yo vivía en una casa solo. Pero había, paralelamente a esto, un nivel de corrupción terrible. Yo lo vi, lo he absorbido, pero no me involucré. Soy muy individualista, podríamos decir que soy un maldito lobo solitario. Carmona, usted, y prometo que es la última, pero en función de lo que acaba de... es promesa, y la cumplo. Usted me dice, si me hubiera querido fugar, me hubiera fugado, y habló de ya del boquete. Sí. ¿Por qué se fugó en Córdoba? El ego por más que el amor. Mi ego. Fue muy cobarde de mi parte. Traicionar a mi esposa. Gracias, Juanpi. Bueno, la verdad que un sujeto siniestro, expuesto, al cual el sistema todavía le brinda y le da derechos. Hace poco tiempo, cuando estaba preso en Cruz del Eje, lo llevaron a un hospital y cortaron la ruta 38. Un sistema garantista le permitió los beneficios de salidas transitorias cuando ya tenía 3 crímenes en su haber. Un sistema que le dio derechos que él no le permitió a ninguna de sus víctimas. Y esto es lo que estremece, ¿no? Esto es lo que estremece. Porque Petete, lo decía recién el doctor Nayi, en el 2011 ya las pericias hablaban de la personalidad perversa, lo psicótico que es Carmona, y sin embargo vos fíjate que lo terminan con el paso del tiempo beneficiando con estas salidas transitorias. Y otra cosa muy importante que hay que decir, especialmente a partir de que se conoce este dato que él revela, que pagó 15.000 pesos por esa cuchilla con la que lo termina apuñalando de una manera brutal a Javier Bocalón, al taxista, se lo vendió un guardiacárcel. Bueno, los guardiacárceles que tenían la responsabilidad de custodiarlo aquí en Córdoba y que
favorecieron la fuga no están siendo juzgados, ¿eh? El juicio es solamente Roberto Carmona y tampoco está siendo juzgada la jueza, la doctora Duca, que es la jueza de ejecución penal, que fue la que consideró que Carmona podía gozar de salidas transitorias y le dio el beneficio para que viniera a Córdoba a visitar a su hermana. ¿Qué duda cabe a su pareja, digo, que a Carmona le van a dar perpetua? Obviamente que todo el mundo sabe que va a ser condenado a perpetua, una perpetua más. Aquí tendrían que estar sentados en el banquillo de los acusados un juez chaqueño jubilado, Sima, que le dio los primeros beneficios carcelarios en 2014 a un tipo que había matado a 3 personas. Lo traían a visitar a su esposa Córdoba, Ligia Duca, desde 2016, le convalidó eso. Y resulta que podía visitar a su esposa 3 días cada 4 meses, venía una comitiva con gastos, con viáticos pagos para traerlo. La verdad que no se entiende, y tampoco se entiende el silencio de las autoridades cordobesas, porque aquí hay algo muy importante. ¿Sabían las autoridades de la provincia de Córdoba que Carmona venía como turista siendo múltiple asesino a Córdoba cada 3, 4 meses? ¿Lo sabían? Se supone que sí, porque pernoctaba a la noche en Bower y nadie hizo nada para proteger al resto. Esto me hace acordar a una película que está viendo un asesino serial en el cine, sale de la escena y mata a alguien que está viendo la película sentado en una butaca, porque todos en Córdoba conocíamos a Carmona, tenemos en nuestra memoria la terrible historia, el brutal crimen y la violación a Gabriela Seppi y lo brutal que fue Carmona con esa piba. No nos olvidamos más. Esta familia, la familia Bocalón, también lo conocía. Lo que nunca se imaginó que un tipo preso de por vida iba a salir para matar a uno de ellos. Petete, vamos a volver a tribunales con Juanpi. Juanpi, te escuchamos. Sí, salidas, Petete y Roxana nos escuchaba atentamente cada 4 meses que esta persona, Roberto Carmona, se veía con su esposa, aprovechó el partido de Croacia-Argentina para escaparse y son salidas que tenía a pesar de todas las condenas, ¿no? Tenía una cadena perpetua en el año 86 por el asesinato de Gabriela Seppi, tenía otra cadena perpetua en el año 97 y 16 años de prisión en el año 94 por matar en un caso a un preso en Chaco y otro en Córdoba, además de 6 reincidencias. A pesar de esto, todo continuó de la misma manera con las salidas transitorias. Y un dato que surgió en este juicio tiene que ver con los mensajes y las llamadas que hacía Carmona a su esposa, diciéndole que hace 20 días, en el partido entre México y Argentina, en el año 2022, en noviembre del 2022, él intentó escaparse de Chaco, de la cárcel Sáenz Peña. Rompe un alambrado y él dijo que le había quedado muy alta la pared con respecto al suelo y no quería ver a su esposa y él estar lastimado. Por eso no se termina escapando y esperó hasta el partido de Argentina-Croacia para cometer este delito de evadir, después de robar y además de asesinar. Gracias, Juanpi. Gracias, Juanpi. A ver, Petete, estaba pensando que uno pierde seres queridos en diferentes circunstancias, pero lo que le ha sucedido a la familia Bocalón es realmente terrible, porque esto se podría haber evitado. Porque acá estamos hablando de un asesino múltiple, con un prontuario terrible realmente, con una personalidad absolutamente de psicópata. Entonces, tal vez si el sistema hubiera reparado a tiempo, esa familia hoy no estaría viviendo esta tragedia que vive y que le cambió la vida para siempre. Veíamos recién las imágenes del papá de Javier Bocalón. Nos sorprendió ver lo que ese hombre envejeció en poquito tiempo, porque a ver, que te pase una cosa de esa cuando se podría haber evitado, me parece que hace que sea mucho más difícil poder encontrarle una explicación, Petete. Yo te diría, Roxy, que, como lo decía en la apertura, se podría haber evitado hasta el crimen y la violación de Gabriela Seppi, porque ese monstruo que ven ustedes ahí en una cápsula blindada tendría que haber estado preso en 1986 y ya había tenido un beneficio carcelario. Carmona es el fiel exponente del garantismo que inclusive antecedió, fíjense lo que les digo, a las teorías zafaronianas.